Bueno, pues ahora estamos con Paco Castelló, que fue uno de los presidentes de Junta Central. Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, háblanos un poquito cómo se inició esta fiesta de moros y cristianos de aquí de Novelda. Bueno, yo tengo que reconocer que yo vengo de fiestas de barrio, ¿no? Y yo empiezo a participar en las fiestas de moros y cristianos de una forma muy indirecta. Primero por la amistad que tenía en los damasquinos, y ahí desfilé un par de años con ellos, 2 o 3 años con ellos, pero sin pertenecer a la comparsa y sin integrarme al 100% a la fiesta de moros y cristianos. ¿Qué ocurre? Que yo tengo y sigo teniendo una amistad especial con Ezequiel García, que fue el fundador del Rey Don Jaime, una comparsa que ha sido en Novelda un referente. Y bueno, en uno de nuestras cervezas, de nuestros encuentros, bueno, nos animamos mutuamente a la creación de una nueva comparsa en Novelda, y en aquellos años creamos la comparsa Los Labradores. Claro, en el momento que te entras ya en una comparsa, pues ya entras en la dinámica de su funcionamiento, pues cómo funciona, cómo tal y cual. Y recuerdo que yo creo que fue la primera junta, la primera asamblea de compromisarios, que el Timpli terminaba ya su mandato, o no sé, tampoco me acuerdo de aquellos años exactamente, o terminó su mandato o había ya mucha crítica, porque llevaba ya muchos años, no sé, ya 8 años o 10 años, y en este tipo de cargos yo creo que cualquier persona que le guste y tal, para mí máximo son 4 años. Todo aquel que agote más de ese periodo yo creo que está equivocado, porque al final te vicias y creas hábitos impropios de esa actividad. Y entonces, yo no recuerdo en aquella asamblea, pues no sé si el Timpli presentó la dimisión, o tampoco quiero recordar por qué fue, pero como yo siempre he estado integrado en movimientos sociales y económicos de Novelda, pues en un momento de la asamblea dicen, si hay alguien para presidente, no se presentaba nadie, y levanté la mano. Levanté la mano y de momento me veo que nada, a los 10 minutos de levantar la mano era el presidente de la Junta Central. Yo tengo que reconocer que no conocía en profundidad nada de la fiesta, no la conocía como la podía conocer cualquier festero o cualquier ciudadano de Novelda, pero yo el intríngulis y las tripas yo no las conocía. Pero bueno, fue en el año 80 y quiero recordar que era en el 88, 89. A lo mejor un poquito menos, pero con la memoria ahora no. Pero bueno, yo tenía 20 y tantos años, 25, 26 años, y dije, bueno, pues una experiencia más. Y ahí empecé. Bueno, y claro, igualmente aunque no conociera por dentro lo que es la fiesta, me imagino que sí conoces sus orígenes, cómo comenzó a crearse. Sí, los orígenes vienen de la celebración de lo que se llamó el Día de los Castillos. La fiesta de moros y cristianos hay que darle yo diría que la fiesta de moros y cristianos, la persona más importante que ha habido y que pienso que ahora ha sido el que la fundó, que fue Manuel García Terol. Manuel García Terol era un hombre al que yo admiré siempre. Ya tenía relación con él por el tema del negocio, porque él era contable de una empresa y nos llevábamos bastante bien, pero Manuel García Terol era un hombre, para aquellos tiempos, un hombre abierto, un hombre sociable y un hombre que vio que Novelda necesitaba ese cambio, ¿no? Ese cambio de explosión de las fiestas de moros y cristianos, y que hubiera algo más, porque la fiesta de moros y cristianos se estaba ya convirtiendo en algo como estándar, algo muy, digamos, muy rodado, es decir, siempre lo mismo, festivales de España, verbenas los 23, 24, 25, y él se dio cuenta que Novelda ya necesitaba dar un paso diferente y crear otro tipo de fiesta, quizás más popular, claro.
Y comenta que surgió a raíz de ese día de los castillos. ¿Cómo se desarrollaba ese Claro, día? es que yo esa historia como yo no pertenecía, no la conozco bien, ¿no? De todas formas, tanto vosotros como los Betania y como tal han dejado ya constancia de cómo se vertebran las fiestas de moros y cristianos. Claro, ¿qué ocurre? Que tener en cuenta que aquellos años, tanto Manuel García Terol, luego el segundo presidente fue Antonio López, Antonio el Timpli, que todos los conocíamos, y ellos dos, pues ellos dos pudieron estar, por lo menos el Timpli estuvo 8, 9 o 10 años de presidente de la Junta Central. ¿Estás o no? Claro, Antonio venía venía y hasta que falleció ha sido un socialista de pro, ¿no? Del Partido Socialista. No hay que olvidar que en aquella época Salvador Sánchez Arnaldo ganaba las elecciones a la alcaldía por mayoría absoluta y eran tiempos en que al ayuntamiento en concreto y al partido que gobernaba pues le gustaba tener controlado casi todas las actividades que pudieran surgir en el pueblo, en este caso en Novelda. Y por ejemplo, durante su mandato en Junta Central, ¿qué experiencia nos puede resumir de ella? Bueno, yo cuando entro a la Junta Central lo primero que hago es un examen exhaustivo primero lo que hago es empollarme y no paro de ir a diferentes pueblos festeros, ¿no? Para ver un poco por dónde se mueven los festeros, que aportan al pueblo, que aportan ellos al pueblo a ellos, y en definitiva me encuentro con una fiesta de moros y cristianos en Novelda coligada con las fiestas patronales y me doy cuenta que eso no es el sentido de la fiesta de moros y cristianos, porque aquí las fiestas de moros y cristianos complementaban los defectos de las fiestas patronales y a la inversa, es decir, los defectos de las fiestas patronales o de los moros la complementaban nosotros y así llevamos durante todos estos años. Yo en aquel entonces ya me doy cuenta que las fiestas de moros y cristianos de las patronales hay que separarlas, pero claro, aquello era una tarea imposible, por todas las connotaciones que os estoy diciendo, es decir, el ayuntamiento sabía que el éxito suyo de las fiestas patronales, y creo que lo saben ahora también, es la conjunción con los moros y cristianos que le cubren ese vacío que pueda existir, pero los moros y cristianos al ir comprometidos con las fiestas patronales pues se diluyen en el sentido de lo que significan las fiestas de moros y cristianos. Y por ejemplo, ¿qué actos, los actos que conocemos hoy en día, cómo surgen, cómo van surgiendo a lo largo de toda esa historia? Bueno, los actos es una recopilación de lo que se hace más o menos en todos los pueblos, ¿estás o no? Es decir, los actos, ya veis, de las fiestas patronales, de las fiestas de moros y cristianos, que empiezan con la entrada de bandas, en la embajada. Vamos a ver, uno de los actos que posiblemente sea el más importante de la fiesta de moros y cristianos, cuidado, lo que pasa es que como en Novelda no lo hemos mimado, no lo hemos cuidado, pues es la embajada. La embajada es las dos embajadas, aquí las hacemos seguidas, en otros pueblos lo hacen un día una, un día hacen otra, pero la embajada es la esencia del porqué de los moros y cristianos, ¿no? Pero aquí, ya os digo, al estar dentro del propio complejo de las fiestas patronales, por vosotros tener en cuenta que la embajada se hacía a continuación de la entrada de bandas y era el día, yo creo que era el día 20 o el día 20 o el día 19, pero aquí nos encontrábamos era el día 20, aquí nos encontrábamos. No, el día 20 es la bajada de la Santa, pues la retreta sería el 19. No me acuerdo bien. Lo que sí nosotros cambiamos fue la retreta, porque la retreta sí que era el día 20. Entonces los festeros nos pedían que era imposible
llegar con la patrona a las 11 de la noche que entra y a las 12 le estábamos exigiendo que estuvieran en San Roque para hacer la retreta. Y entonces hubo sus discrepancias, hombre, es que hacerla el día 19, la patrona no está y tal, pero bueno, es que hay que sacrificar algo, y entonces conseguimos cambiar la retreta al día 19 como se hace actualmente ahora. Pero igualmente los actos que conocemos hoy en día, como es el desfile, todo eso ya se creó o se... Sí, todo eso estaba bien trabajado desde el primer momento. Es decir, ahora han cambiado algunas cosas, o se han depurado, o se han pulido, pero el esquema propio de lo que son las fiestas de moros y cristianos, recorrido de cávilas, presentación de cargos festeros, todo eso está desde el inicio. ¿Y qué nuevos actos han ido surgiendo? Como por ejemplo, ya no actos, sino a lo mejor actividades que puedan ir relacionándose con esta fiesta, como por ejemplo el concurso de fotografías, el nombramiento del Fester de Honor. Sí, bueno, todo eso se vino cumplimentando, ¿no? Nosotros fuimos los primeros que creamos un premio a la mejor fila que desfilara, y que fue la Arcadi Blasco, ¿no? Arcadi Blasco aparece aquí un poco, pues claro, el Arcadi Blasco ninguno de la Junta nosotros lo conocíamos. Fue a través de Pedro Nuño de la Rosa, que en aquel entonces tenía mucha vinculación principalmente con el Ayuntamiento de Novelda, con Salvador Sánchez eran muy amigos. Este hombre creo que es periodista también, y entonces a través de él surgieron encuentros y reuniones y tal, y él fue el que nos propuso: oye, yo tengo mucha amistad con Arcadi Blasco, con el escultor, y a lo mejor estaría dispuesto a que cediera una de sus obras o hiciera una obra para... Y ahí se creó el primer trofeo para los festeros, para las filas. Era un festero, era un premio único, daba igual para la fila que fuera, o bien bando cristiano o bien el bando moro. Y por ejemplo, ahora en esta época es cuando se celebra el Mitjain Fester, que bueno, hay ahora una serie de actividades programadas, entre ellas por ejemplo la presentación del Fester, de la revista El Fester, que bueno, esto es realmente un ejemplar que reúne un poco la actualidad festera de todo un año, que esto también se realizaba a través de la revista de Moros y Cristianos, que dejó de editarse y se fusionó con el Betanio. Sí. ¿Por qué se decidió tomar esa decisión y se dejó de editar durante un tiempo? Vamos a ver, la revista de Moros y Cristianos ha tenido diferentes etapas. Creo ya que en la época de Antonio López del Timpli ya se editó una o dos veces, se editó. Luego vuelvo a lo mismo por la presión del ayuntamiento, hay que hacer las juntas, porque si no se diluye los artículos, se diluye los anunciantes y tal y cual, y se vuelve a crear tal. Y ya en la etapa nuestra conseguimos que el Betania se llamara Betania Moros y Cristianos. Si cogéis aquellos años, hay un año o dos que nosotros lo editamos, la revista, y luego posteriormente ya se crea el Betania, pero nosotros exigimos que para hacer la revista conjunta tiene que llamarse Betania Moros y Cristianos. Y aquello se consiguió porque yo tengo que reconocer que durante 2 años o 3 tuve la gran suerte de que para mí uno de los mejores concejales de fiestas y de cultura que han habido, no digo que sea el mejor, pero uno de los mejores, fue Pedro Cortés. Y Pedro Cortés llegó este señor con una visión muy clara y con una visión de no tanta interferencia por parte del ayuntamiento hacia la fiesta de Moros y Cristianos. Yo cuando me reunía con él me decía: yo te doy este presupuesto y solo quiero que tú a cambio me digas lo que vais a hacer. Es decir, yo no te voy a intervenir ni te voy a coartar en las decisiones que tome la Junta Central. El ayuntamiento claro, el ayuntamiento te va a dar la subvención, pero tú a cambio de esa subvención nos tienes que decir: oye, vamos a hacer esto y el porqué. Y esos fueron 2 años muy buenos, en donde se trabajó en equipo y donde todas aquellas
chispas que saltaban en los años anteriores, pues se pudieron ir puliendo y se pudieron razonar para que el empuje y el equilibrio fuera todo en la misma esta. Tener en cuenta que yo cuando llego a la Junta Central, la embajada humorística no se hace. Llevaba 2 o 3 años que no se hacía. Y vosotros me preguntaréis por qué. Bueno, pues según me comentaban era porque estaba condicionada y que al ayuntamiento no le gustaba que la embajada humorística se hiciese. Y entonces nosotros en la primera junta que hicimos dijimos que la embajada humorística sí o sí. Y se empezó a hacer y ya desde entonces no ha parado de hacerse. Pero igualmente, porque al final no me has contestado, no sé si tú conocerás el motivo de por qué dejó de editarse lo que es la revista Moros y Cristianos y se decidió fusionarse con el Betania. ¿Cuentas que es por la presión de la fiesta? Claro, no, pero cuento porque al conjugar las dos en las mismas fechas, después de la última crisis financiera que ha venido, no ahora la del COVID, pues es muy difícil el que en ese mismo espacio de tiempo Novelda, con las empresas que tiene, mayor o mayor tamaño, o comercios y tal, en ese mismo periodo meterles 2 revistas y que tengan que colaborar con las 2. Entonces era un problema también de equilibrar fiestas con economía, porque claro, la revista tiene que salir de una manera económica, y tiene que hacerla, la empresa que lo haga tiene que cobrar. Entonces era difícil conjugar 2 revistas en la misma época. Pero ¿y no se planteó, por ejemplo, cambiarla de fecha? Como es sí, bueno, por eso ya se crea el Fester, y el Fester pues creo que sería ahora cuando se presentaría, ¿no? Sí. Se va a presentar este año, es que no lo sé si... Sí, bueno, se seguirá presentando. Se crea el Fester, que estamos en febrero, marzo, y es una buena época, los barrios no han empezado aún a funcionar, porque también hay que dejarle el espacio a los diferentes barrios de Novelda, y entonces febrero es una época muy buena, no hay mucha, digamos, mucha presión de las entidades festivas, y entonces creo que el que decidió hacer el Fester y hacerla en esta época, pues fue un acierto. ¿Y quién decidió, pues eso, dejar de editarlo y fusionarlo finalmente? ¿Quién lo decidió? Es que no, en aquella época, como yo no estaba en la Junta Central, ya no lo sabes. No me acuerdo. Nosotros en la Junta Central lo que sí que exigimos los años aquellos fue que Betania se tenía que llamar Betania y Moros y Cristianos. De todas formas, a los moros y cristianos siempre nos dejaban, ahora no sé si está más o menos equilibrado, pero a nosotros no nos dejaban nada. Nos dejaban de la revista un 10%. Y eso era pues un tira y afloja, pero tampoco Novelda en aquel entonces tenía los moros y cristianos una fuerza como tienen actualmente hoy. Pero tenéis que entender que las fiestas de moros y cristianos como tal en Novelda los que vienen no las entienden, es decir, las fiestas de moros y cristianos es una explosión en la calle. Da igual que haya 40 grados, que haya 3 grados bajo cero, que tal tú, al pueblo festeros que vayas, la expresión está en la calle. ¿Por qué? Porque como no coincide no están solapadas con las fiestas patronales, pues la expresión está en la calle. Si vosotros conocéis un poco las fiestas, vosotros si vais a Elda, ¿dónde está la fiesta? En la calle. Si vais a Bertel, está en la calle. Si vais a un teniente, está en la calle. Si vais a Alfafara, está en la calle. A cualquier pueblo que vayáis. ¿Por qué? ¿Por qué triunfan las fiestas también de los barrios? Porque el festero necesita un espacio corto de tiempo, porque si te saturas muchos días, pues no disfrutar de nada. El éxito está en que cualquier fiesta de moros y cristianos empieza jueves por la tarde, viernes, sábado, domingo y lunes. Pero aquí, entre la malgaña que tenemos entre las patronales, la de moros y cristianos, pues aquí, entre que las comparsas abren ya el día 1 de julio y cierran el día 25, pues son 20 y tantos días en donde cualquier festero, cualquier esto no puede su cuerpo. Entonces, el comentario que muchas veces le hacen los periodistas, oye, ¿por qué en Novelda no hay festeros, que a partir de los 60 ya hay muy pocos festeros? A partir de los 50 y tantos la edad va bajando, ya no hay festeros. ¿Por qué? Porque es que esto es imposible de aguantar. Aquí se vive la noche
como si fueran fiestas de barrio o fiestas de otro tipo, muchas verbenas, mucho disco, mucho jajaja, mucho jajají, pero a las 12 del mediodía la calle, tú vienes aquí y eres ciudadano de Villena, che, pues me voy a Novelda, que hoy es fin de semana y allí hay fiestas y tengo que, a lo mejor me voy a pasar una mañana de maravilla, me voy a entrar a cualquier cávila, me voy a tomar una cerveza, aunque no conozca a nadie, y voy a hacer amigos. Eso es imposible aquí. Y eso es un gran defecto, y eso, bueno, salió el que no cuando el cambio de fiestas, pero dentro de pocos años o de la próxima década tendrán que intentarlo y tendrán que cambiarlo. Uh-huh. Para ti, ¿cuál sería entonces una buena época para celebrar unas fiestas y otras? Yo siempre he dicho, para nosotros, la fiesta de moros siempre va, la fiesta de moros cristianos siempre va ligada a un patrón. Es decir, Elda lo bueno que tiene, bueno, en Novelda también tenemos San Pedro, pero Elda tiene dos patrones también, sí. Entonces la fiesta de ellos, no sé qué patrones, San Antón, y luego tienen la fiesta, bueno, da igual. Para mí, y por salvar a todas las tendencias y a todo el mundo que sea más cristiano, sea menos, o sea más participante o menos, si queremos aprovechar que esté la Santa aquí, pues para mí el esto ideal es el fin de semana después de las fiestas patronales. Es decir, cuando la Santa se sube, que es el primer lunes de agosto, pues ese fin de semana, desde jueves, es el día ideal para las fiestas de moros y cristianos, porque vienes relanzado un poco de las fiestas patronales, en donde las comparsas determinados días pues podrían hacer la presentación de sus cargos festeros, sin alterar el orden de ningún acto importante de las fiestas patronales, y esa semana inicias la fiesta de moros. Y ese día que en todos los pueblos, que es el lunes, se llama el día del Sucarrao, pues una vez que la gente sube al castillo y la Santa ya se queda instalada allí en su ermita, pues irse a las comparsas y reventar el día con comida y tal, y terminar las fiestas, pero son 4 días, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Uh-huh. Eso para mí sería, ¿por qué? Nadie te puede decir que no está la patrona aquí, no rompes las costumbres, porque en los pueblos cambiar las costumbres es muy complicado. Si tú dijeras ahora, vamos a bajar la Santa el día 21, bueno, se armaría aquí el 21 de julio, el 2 de mayo. Hombre, ¿qué está diciendo esta gente el 2 de mayo toda la vida? La Santa se ha bajado el día 20. Pues a la gente le cuesta mucho cambiar, entonces, bueno, pero no podemos hacer fiestas porque no está la Santa en Novelda, porque eso sería tal. Pues aquí la tenemos, fin de semana, primer lunes de agosto, fiestas de moros y cristianos en Novelda. Uh-huh. Y bueno, otro acto, por ejemplo, que al final ha ido desapareciendo es el desfile infantil, porque ahora sí que es verdad que hay un acto similar donde participan los colegios con los niños y tal, pero no hay un desfile infantil como tal. ¿Por qué acabó desapareciendo? ¿Se ha intentado implantar en alguna ocasión? Pero eso desaparece por la apatía, que esa es la propia apatía de que se demuestra que incluso en los jóvenes, bueno, en los adultos, los que tienen hijos, tal, no estamos, y yo me incluyo, no sentimos al 100% lo que son las fiestas de moros y cristianos, ¿no? Entonces, como las tenemos dentro de nuestra forma de ser, de nuestro contexto, como una fiesta más, de pasarlo bien, pues no te preocupas de darle a ese acto la importancia que se merece, porque de ahí surge el futuro y el presente de la fiesta. Aquí, claro, aquí la mayoría de las comparsas, es decir, comparsistas que paguen todos los meses religiosamente, pues yo me atrevería a decir, lo desconozco, pero yo me atrevería a decir que más del 20% o el 25% no hay. Entonces, ¿qué ocurre? Que cualquier presidente, da igual la comparsa que sea, por muy grande que sea, o negres, o astures, o piratas, que son los que pueden tener más comparsistas, por lo tanto tienen que darles más. Pero ellos muchas veces se ven, a lo mejor hasta que no faltan 3 meses para las fiestas, que el número de comparsistas va a ser el suficiente para
poderle ofrecer dentro de lo que ello supone sus actos dentro propios de la comparsa, y eso es muy complicado, y eso en otros pueblos no existe. Es decir, en otros pueblos la gente se afilia a una comparsa y se muere afiliada a la comparsa, aunque tenga 80 años o 100 o no desfile ya, porque es una forma de ser en muchos pueblos, es una forma pues, como el que es del Barça o el del Valencia o el del Barcelona. Es que yo soy labrador y me muero siendo labrador, y da igual que tengo, y aquí no, aquí tengo 50 años, me doy de baja de la comparsa y ya no pago. Pero eso es muy complicado, porque la gente joven que quiere. La gente joven que quiere. Mira, yo cuando estuve en la Junta Central, en una semana, porque era cuando el casino estaba muy fuerte, Novelda hacía sus 3 verbenas, en una semana, en Novelda, entre las 3 del casino y las 3 de las fiestas patronales, habían 43 o 44 verbenas, en una semana. En una semana, es decir, ¿cómo en un pueblo de 25.000 habitantes, en una semana, hay 40 verbenas, y luego en el resto del año no hay ninguna? Claro, esos son despropósitos que tal, o luego eran años que a lo mejor la comisión de fiestas pues aún se estiraba y traía pues a Miguel Bosé, yo me acuerdo, trajo a Serrat también un año al Parque del Oeste, en fin, que traían, pero claro, el festero muchas veces no podía ir, porque coño, ¿cómo voy a ir si tengo luego un acto en la comparsa o tengo una verbena en la comparsa? Y ya entraba el pique, o entra el pique de, bueno, ¿qué orquesta funciona bien? Pues X. Y esa orquesta la quieren las 3 o 4, las 2 o 3 comparsas que se sienten pioneras, venga, a traer la misma orquesta. Y claro, esa orquesta viene a Novelda a lo mejor en esa semana 3 veces. Entonces no hay variedad. Y bueno, pues venga, vamos a ver otra vez a la orquesta X. Sí, pero es que mañana viene y toda la juventud de las comparsas, digamos, de la otra, venga, vámonos a ver a la otra vez. Y es el pez que se muerde la cola. Entonces, lo que es el desfile infantil se dejó de hacer al final por un poco de dejadez de los propios festeros. No, el desfile es de tipo que no se siente. Es decir, las cosas en fiestas o se hacen porque se sienten y porque hay participación y la gente lo considera así, o como no se siente, pues no se hace. La fórmula esta que optaron de hacer participar a los colegios tiene su sentido, pero como está fuera del marco festero propio, ¿no? del calentor de esos días, pues hombre, me imagino que surtirá efecto en índices muy pequeños, porque bueno, el festero sale por la calle Mayor, ya no sé si llega al ayuntamiento, pero cuando llega allí, pues cada uno se va a su colegio y tal, y no es lo mismo que el niño que sale con sus padres, pues luego se va a la comparsa, siente el calor, a lo mejor puede haber un acto para ellos ese día especial, ¿no? Pero bueno, tampoco tenemos que alarmarnos porque las fiestas de moros y cristianos en participación en Novelda están muy bien. Y en desfiles de nivel, de seriedad y de saber estar, Novelda podemos considerarnos, yo creo que es de los primeros, Novelda, el desfile de Novelda, el que no lo conoce, que venga a conocerlo porque es un desfile de 10, y todo el mundo que viene a Novelda se queda impresionado, es decir, si conoce la fiesta, se queda un poco desdibujado y diciendo, ¿cómo puede ser que hagan un porcentaje relativamente regular? ¿Y cómo puede ser que en cambio el desfile de esta ciudad sea un desfile de un alto voltaje? Un desfile que además ha ido evolucionando pues a lo largo de estos años de fiestas. Sí, pero cobrando pues eso, sí, cobrando interés, pero que es un desfile que te llena, ¿no? Tanto el bando cristiano como el bando moro. Entonces un desfile que no te aburre, que es dinámico, que los trajes, la gente hace esfuerzos por traer trajes, los que alquilan, las filas que lo alquilan, como las que tienen propio, y es un desfile, ya te digo yo, muy, muy alto. ¿Qué otro acto podrías destacar que también resalte frente al resto? La embajada hay que resaltarla,
Pero como no tenemos esa esencia de fiesta de moros, pues por la embajada se traduce. Pero yo me incluyo el primero, bajamos todos la entrada de bandas, bum, 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 y cuando llegamos al ayuntamiento, esto no va conmigo, me voy a los bares de alrededor y ya está, y me tomo 2 cervezas y me tengo que ir a preparar porque por la noche tengo la retreta, ¿sabes? Entonces, son hábitos que ahora estaban creando, no sé si continúan aún, las escuelas de embajadores en los colegios. Eso también es muy importante porque en algunos momentos hemos tenido flaqueza de a ver quién iba a ser el siguiente embajador o si se pone uno enfermo o por cualquier motivo no puede hacerla, ¿quién lo va a hacer? Entonces, la fiesta está en un buen nivel. Después de no haberse hecho el cambio, que yo sigo diciendo que hay que hacerlo, pues no podemos hacer otra. Sí, sacar la gente a la calle y que la gente se dé cuenta que la fiesta hay que traer charangas, hay que reducir menos estar en los cuartelillos, hay que reducir las verbenas dentro de los cuartelillos y salir más a la calle, pero por lo demás está en un buen nivel, está en un buen nivel. Y bueno, este año no se van a celebrar, de hecho, bueno, el Mitjain va a pasar sin ninguna celebración, tan solo la presentación del Fester, que se realizará de forma seguramente online. Y en verano tampoco habrán fiestas por el tema de la pandemia y de la situación sanitaria. ¿Cómo crees que serán las fiestas en caso de poderse celebrar del año que viene, del 2022? Eso es una buena pregunta porque empieza a estar todo desvertebrado, ¿sabes? Es decir, yo tengo muchos amigos en el mundo de conjuntos y tal. Hay muchos conjuntos ya que ya ni existen. Ya no existe la empresa, ni existen ellos. Luego, tú imagínate toda la organización de bandas de música. Una banda de música en Novelda, pues no sé, pues Asturias saca 25 filas, a 4 por fila, pum, pum, va sumando a lo mejor ahorita 70 bandas de música. Todo eso también se ha quedado desvertebrado. Es decir, por eso hay gente que se dedica a eso, es su modelo operando, ¿no? Oye, que tengo novela, que tengo tal, que tengo una charanga, que tengo tal, todo eso es que yo pienso que esto se solucionará, pero a lo mejor podemos tener, cuando vuelva todo esto al 100%, algunos años, tener carencias de determinados elementos imprescindibles para las fiestas que no encontraremos, que se habrán desvertebrado y que habrá que volverlos a unir. Pues Paco Castelló, muchísimas gracias por estar aquí en Novelda Digital hablando de estas fiestas y a ver si por lo menos en 2022 se pueden llevar a cabo. Hombre, de la manera que sea, pero se puedan realizar. Eso sería lo de desear, porque sería ya que por lo menos nos hemos comido esta pandemia. Pienso que para el 2022 lo tenemos aún bastante complicado. Porque esto nos ha cogido a todos por sorpresa. La ciencia está corriendo demasiado, pero se están encontrando con muchas cortapisas porque los virus estos son muy listos y nos ganan la batalla y la previsión de las multinacionales, sobre todo las multinacionales del transporte, están hablando que hasta el 2024, y con esto no quiero ser un aguarero, hasta el 2024 no se va a retomar la normalidad. Pero como yo creo en el ser humano y todos tenemos unas ganas de volver a la normalidad con mucha ansiedad, pues si la vacuna surte sus efectos, yo creo que en el 2022 podremos empezar a hacer algo, pero esto deja unas secuelas muy duras, ¿eh? En todo el mundo de la fiesta, imaginaros cómo está el mundo de la fiesta, ¿eh? Porque ellos te decían, cuando hablas con ellos, bueno, sí, vamos a ver, ya me comentaban a mí, orquestas, bueno, sí, pero a ver si este año, me decían eso en noviembre, diciembre, hacemos las... Porque en nuestra comunidad empiezan en fallas, ¿no? A ver si, bueno, ahora en carnaval hacen algún bolo, como dicen ellos, pero bueno, ya empezamos en Valencia, y luego tal, y se dan cuenta que no, y se desanima todo el mundo, ¿eh?
a todo el mundo. Pero bueno, vamos a ser positivos. Pues sí, lo seremos y lo dicho, muchísimas gracias por Muchas estar gracias a hoy aquí. vosotros. Pues estamos ahora con José Eugenio Pérez, que bueno, ha sido el último presidente de la Junta Central de la Federación de Comparsas. Ahora mismo están dirigiendo esta Junta Central pues como una junta directiva compuesta por todos los presidentes de las comparsas. Muy buenas, José Eugenio. Buenas. Bueno, me gustaría hablar un poquito del inicio de estas fiestas aquí en Novelda. ¿Cómo surgieron? Porque tengo entendido que surgió todo a partir de ese día de los castillos, ¿no? ¿Cómo trascendió ese día y cómo surgió la idea de realizar un día así? Sí, pues mira, aquello vino a través de la Asociación de los Amigos de los Castillos, que en el año 69 Novelda pidió sede, cada año se hacía en un pueblo, y ese año no lo concedieron a Novelda. Y fue en el año 1969 y se hizo aquí en Novelda, en el castillo de la Mola. Y aquello fue impresionante. Yo tendría 13 o 14 o 15 años, no sé, no me acuerdo más o menos. Fue impresionante, muchísima gente, gobernador civil, autoridades, muchísima gente, vamos. Y fue un acto bonito, y a raíz de ahí pues se invitaron también a pueblos de Campello, de Bañeres, me acuerdo, de Villajoyosa, de varios pueblos de Petrer también, y ahí empezó, se hizo como un desfile pequeñito, y de ahí empezó todo el tema de moros cristianos. Pero oficialmente en Novelda los moros cristianos nacieron en el 70, es el año que ya las comparsas sí se fundaron con fueron Astures y Negres, posteriormente Damasqui, en fin, Piratas y así empezaron todas las comparsas que hay. Y bueno, no sé, hasta el día de hoy, los actos que conocemos como tales, por ejemplo, ahora estamos en época de media fiesta, ¿cómo fueron surgiendo esos actos? Bueno, pues todo se iba demandando según lo que la gente iba pidiendo, ¿no? Yo creo que cada año pues iban metiendo algún acto que otro, igual que hasta ahora, siempre se intenta poner algo nuevo, hacer alguna especie de novedad y bueno, pues hasta llegar hasta esta fecha, que es lo que tenemos hoy en día. Y que se puede meter más cosas, claro que sí, seguro que se podría meter más cosas y hacer más cosas durante todo el año. Porque además es eso, has comentado que siguen creando cosas nuevas, y una de las cosas nuevas que se ha ido creando a lo largo de estos 51 años, es precisamente pues actos como el nombramiento del Fester de Honor, el Fester que se retomó posteriormente. Sí, bueno, esto fue ya cosa de Toni Cantó. Él fue el que impulsó la revista del Fester. El Fester de Honor también lo impulsó él. Nosotros lo que hemos hecho ha sido potenciarlo, ¿no? Y sí que es verdad que al Fester de Honor pues le hemos dado un poquito más de categoría, ¿no? Pues dándole el avis de fiesta que se creó posteriormente, y eso ya fue con nosotros. Y bueno, la revista El Fester la creó Toni, que empezó siendo 2 periódicos en el 2004 y 2005 creo que fue, y en el 2005 ya salió la primera revista.
Y la revista, las 2 primeras, bien, pero la tercera ya hubo que luchar contra la Junta Central porque querían que se hiciera la revista, pero que no costara dinero, y claro, pues se tuvo que luchar, se tuvo que incluso mojarnos nosotros y buscar anuncios, y estuvimos 2 o 3 años así hasta que ya pues salió Aguado y se lo propuse, y él la está elaborando hasta ahora como se conoce y se hace. Y de estos años de fiesta, para ti, ¿cuál ha sido el momento que destacarías? Bueno, hay muchos. Yo, sin lugar a las dudas, la Asamblea Nacional de la UNDED pues, fue un reto muy grande para nosotros, cuando ya, por ejemplo, a los anteriores presidentes, los 2 últimos se les había propuesto y los rechazaron por lo económico, por miedo, por lo que fuera, pero nosotros nos tiramos adelante, teníamos el apoyo del ayuntamiento y se hizo la Asamblea Nacional aquí en Novelda en el 2011, creo que fue. Y posteriormente, pues los actos del 50 aniversario han sido muy buenos, ¿no? Y bueno, sí, hemos intentado potenciar lo que teníamos. Que necesita retoques, claro que sí, seguro. Y por ejemplo, a los actos de esta media fiesta, ¿qué le añadirías tú o qué modificarías tú en caso de poder? Bueno, mira, es que aquí en Novelda la media fiesta son 3 días, es viernes, sábado y domingo, y tú te vas a otro pueblo y como mucho es o un día y medio, y es que yo no se le debe de tocar nada, es que tenemos demasiado, creo, que habría que juntarlos más, pero también la época del año que muchas veces hace mucho frío, otros días aire, otros días se está bien, pero la mayoría de veces es mucho frío. Entonces yo no le daría ni le quitaría nada. Para ti está perfecta. Para mí sí, bueno, supongo que alguno tendrá otra idea y querrá que se haga mejor. Es más, el Día de las Banderas, que se hacía normalmente por mayo o por ahí, se trasladó a febrero para hacerlo junto y para rellenar más, para que estuviera más compacto el sábado, por ejemplo. Y es que más no te cabe ya. Sí, el viernes por la mediodía, empezar por la mediodía en vez de por la tarde. Pero bueno. Bueno, y antes también nos comentabas que tú fuiste, por ejemplo, uno de los presidentes de comparsa más jóvenes de lo que es la historia de los moros y cristianos. Sí, yo no tenía 19 años, ya fui de caballeros, presidente en el 84, sí. Sobre, por ejemplo, este año que no se va a poder celebrar fiestas de moros y cristianos, ¿cómo crees que reaccionará la gente cuando ya se permita realizar este tipo de celebraciones? Bueno, que no se puede hacer nada este año, toquemos madera y esperemos que sí podamos hacer algo. No va a ser las fiestas que conocemos hasta ahora, segurísimo que no. Pero sí que deberemos de intentar hacer algo de una manera u otra, pues pasar el año como si por lo que sea no se puede hacer nada, pues pasar el año como podamos, y porque nos puede hacer mucho daño. Yo ya estoy oyendo gente que se está hinchando de no salir, de muchas ganas que tienen de juntarse, pero bueno, es que es lo que toca. Esto nos ha llegado así y hay que aceptarlo, pero nos puede hacer bastante daño, desde luego. A nivel de comparsas, de que bajen socios o incluso que alguna comparsa se vea negra para poder retomar, esto le puede venir mal, sí, porque la gente se cansa de 2 años, no sé. Yo he oído ya algunos que se han ido a los Pirineos, por lo que sea, les ha gustado y dicen que el año que viene volverá. ¿Quién te dice que de esta gente se da de baja en las comparsas? Puede pasar, hay que llevar mucho cuidado, y cuando llegue la fecha, pues entre todos, pues animar a los festeros, animarlos si no pueden desfilar, a que participen de una manera u otra, y nada, y es lo que nos toca pasar. Bueno, aunque las fiestas se crearan oficialmente en el 70, ¿cuándo comenzasteis ya a celebrar lo que es la media fiesta, el Midtime-Fester? Sí, bueno, eso se empezó a celebrar a partir de que en el 74 ya se conformó la primera Junta Central, digamos, que es cuando aparecieron las reinas y las sultanas, y
al año siguiente ya empezó con actos de media fiesta. Esa media fiesta pues tenía por objetivo, pues se componía de un partido entre moros y cristianos de fútbol y otro de fulbito de moros y cristianos que se celebraba en el campo de deportes y en Los Padres. Y bueno, de ahí empezó cada vez más, la cena, en fin, todo, bailes y todo eso, y hasta como la conocemos hoy en día. Muy bien. Y bueno, aparte de, en este caso, la evolución que ha surgido el Midshine, Sí. ¿qué otros logros también han conseguido estas fiestas? Hombre, un logro principal también, cabe de destacar, es que nos hayan concedido el interés turístico, que hay pueblos que se han tirado 50 años o 100 años para que se lo otorgaran y nosotros con menos de 50 pues nos los han otorgado y con muy buena puntuación. Ahora de aquí hay que mantenerlo, porque esto hay que mantenerlo y bueno, cuidarlo y hacer lo que sea preciso para que, creo que es importante ese logro que hemos conseguido, que también es interesante. Pues Josefini Pérez, muchísimas gracias por ampliarnos un poquito más la historia de estos moros y cristianos y esperemos que pronto podamos volver a salir a las calles a celebrarlos. Sí, yo desde aquí, ya que me dais la oportunidad, pues aprovecho a todos los festeros y al pueblo de Novelda en que se cuiden, que hagan caso de las recomendaciones sanitarias y que seguro que volveremos, seguro, más tarde o más temprano volveremos y que con más fuerza. Y darle mis apoyos a todas las comparsas y a todas las juntas directivas y nada, para adelante. Bueno, pues estamos con Toni Cantó, uno de los miembros muy importantes de esta comunidad de moros y cristianos. De hecho, fue presidente de la Junta Central en su día. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Denise. Bueno, queríamos repasar un poco toda la historia de estos moros, sobre todo enfocándonos en la etapa en la que estuviste tú ahí al frente de esta Junta Central. ¿Qué destacarías de esos tiempos? Bueno, yo destacaría sobre todo un salto cualitativo que dieron los moros y cristianos, porque creo que pasamos a ser un colectivo muy numeroso. A partir de entonces creo que ha ido increciendo, o sea, nosotros nos fuimos y aún fue creciendo y la verdad es que hubo un momento que yo diría que era como una especie de cambio generacional. Hasta ese momento se habían hecho las cosas de una manera, se habían hecho bien, con ganas, con ilusión, pero es verdad que faltaba modernizar un poco la fiesta, ¿no? Entonces nosotros entramos con un grupo muy joven, yo creo que fui el presidente más joven de la Junta Central y mi junta directiva todos eran muy jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Que se aportó una frescura que creo que luego se reflejó un poco en lo que hicimos. Explícame más a fondo qué aportasteis, qué cambios, porque retomasteis costumbres que se habían dejado de hacer, implantasteis cosas nuevas. Nosotros teníamos muy claro que queríamos dignificar la imagen de la fiesta, ¿no? Desgraciadamente la fiesta pues siempre ofrece lados oscuros un poquito, ¿no? Porque hay desmanes que no se entienden y la gente pues tiende a quedarse con esa imagen. Nosotros queríamos dignificar la fiesta es cultura, la música es cultura, la cantidad de tiempo que se invierte confeccionando ropas y diseñando todo tipo de maquillajes y de peluquerías y demás
eso es cultura. Hay una historia muy grande detrás de la fiesta, ¿no? Y nosotros queríamos contar esa historia y ponerla pues en valor, ¿no? Decir a la gente que la fiesta es mucho más que la fiesta del gotet, como se conoce en algún argot, ¿no? Aquí típico de Novelda. Para salvaguardar el recuerdo de estas fiestas se comenzó a crear el Fester. ¿Cómo fue evolucionando esta revista? Bueno, el Fester era una especie de anhelo que había, pero que nunca dábamos el paso para recuperar como colectivo. Entonces, es verdad que nosotros cuando nació la fiesta en el 69, bueno, en el 70, ya se empezó haciendo una revista e intentando poner artículos, aparte de las fotos, que luego pues fueran un poco recopilación de las fiestas. Había artículos que profundizaban un poquito en el sentido de la fiesta y en el sentir también, ¿no? Y entonces, en las primeras revistas escribieron gente muy bueno, reconocida culturalmente en Novelda, como Adelino Calatayud, como Luis Pérez Beltrá, había gente que realmente, bueno, Luis Pérez Beltrá, que fue un lujo para los moros y cristianos, que escribiera la embajada que escribió. Había muchas cosas por hacer y en esos primeros años se hicieron. Con el tiempo, pues no sé muy bien el motivo, probablemente fue un motivo económico, pues se dejó de editar Moros y Cristianos, porque la revista se llamaba Moros y Cristianos, de Novelda, ¿no? Entonces, en los 80, la década de los 80, desapareció la revista, ¿no? Se fusionó con el Betania, fue una decisión quizá un poco cómoda, pero bueno, igual era necesaria por el momento coyuntural económico que había. Y nosotros queríamos recuperar nuestra propia identidad. O sea, la Semana Santa tiene su revista, el Barrio de la Vereda tiene su revista, y todo el mundo tiene su revista. ¿Por qué los moros y cristianos, que somos un colectivo de más de 3.000 personas, no íbamos a tener nuestra propia revista cuando además ofrecemos muchas cosas, ¿no? O sea, tenemos muchas cosas de qué hablar. Y entonces la Junta nuestra pues estaba muy concienzuda con todo eso, y el primer año no pudimos hacer el Fester como se conoce actualmente, pero ya iniciamos el camino hacia el Fester y fue haciendo un periódico. Hicimos un periódico como Novelda Digital, bueno, no con la calidad de Novelda Digital, pero teníamos la ilusión de mostrar a la gente quiénes éramos, qué es lo que hacíamos, qué había pasado en el año, una crónica de cosas que había ocurrido durante el año, y lo repartimos gratuitamente en los desfiles, en los dos desfiles, la entrada del 21 y la del 23. El segundo año todavía no teníamos definida la figura de la revista y volvimos a repetir con la fórmula. La fórmula funcionaba, pero se quedaba un poquito a medio camino de lo que realmente necesitábamos, que era una imagen realmente dignificante, ¿no? Una revista bien hecha. Y el tercer año decidimos lanzarnos al estrellato, entre comillas, ¿no? Bueno, decidimos lanzarnos a esta aventura y creo que acertamos plenamente con la directora, que era Susi Guillén, una persona con un cariño a la fiesta tremendo, con una capacidad de trabajo tremendo y además con una cultura vasta sobre muchísimas cosas que podía perfectamente reflejar en las páginas del Fester lo que es la fiesta, ¿no? Creo que acertamos porque salió muy bien, la verdad. Todos esos factores que comentas sobre Susi son los que os hicieron elegirla, ¿verdad? Sí, no teníamos ninguna duda, porque era una persona que sin estar en la Junta trabajaba como si estuviera en la Junta de toda la vida. O sea, es una persona que era tan altruista que siempre que le pedías algo estaba allí, y bueno, sabíamos del cariño que le tenía a todo y nos hizo decantarnos por ella, claro. También en la legislatura en la que estuviste, nombrasteis, pusisteis en marcha lo que es lo que conocemos ahora como el Fester de Honor, ese nombramiento. Sí, el Fester de Honor pensábamos que era una figura que tenía que existir en nuestro colectivo, porque era poner en valor y premiar las trayectorias de personas que habían hecho que la fiesta creciera, que hacen que la fiesta crezca, bueno, porque hoy en día evidentemente ya hablamos de gente más joven, pero en su momento nos habíamos dado cuenta que con tantos años de existencia no teníamos un reconocimiento a gente que de verdad había hecho cosas muy importantes por la fiesta de Novelda, y faltaba ese reconocimiento. Entonces creamos la figura del Fester de Honor el primer año que estábamos, y bueno, pues la verdad que creo que ha sido un acierto, porque hay muchas personas que merecen un aplauso y siempre están en la sombra, ¿no? Y es verdad que en Novelda es muy frecuente eso, no sé por qué, a veces falta un poco
ser nosotros más explícitos, más agradecidos, ¿no? No lo somos del todo y bueno, el Festero de Honor vino a rellenar ese hueco, ¿no? De toda la etapa de los moros y cristianos, de sus 51 años, ¿podrías diferenciar distintas etapas de estas fiestas? Sí, sí, claro. Yo, sabéis que hice un documental cuando el 40 aniversario de la fiesta y estuve entrevistando a fundadores de prácticamente todas las comparsas y estuve indagando en profundidad en toda la historia de la fiesta. Evidentemente hay una primera etapa de ilusión sin freno, ¿no? Es salir a la calle y hacer que la fiesta de Novelda tenga un aliciente, porque en ese momento, en los años 60, en los años 70 no había nada. O sea, sí había pues, la Bajada Santa y tal, pero no había realmente algo que identificara la fiesta como tal, ¿no? Entonces era solo conciertos y verbenas y ya está. Entonces los moros vienen a aportar una frescura que no había en ese momento. Entonces, claro, en ese momento lo que hay es ilusión, una ilusión desbordante, quizás sin orden, ¿vale? Y entonces podemos hablar de esa etapa, pues los 5 primeros años. A partir de los 5 primeros años llega la Junta Central, que era algo que no existía. Todos sabéis, bueno, pues que ahí Manolo García Terol, Manolo Boyer, Aguado, José María Aguado, hicieron una junta tremenda, trabajaron como nadie, hicieron unos estatutos y pusieron orden en la fiesta, ¿no? El orden, pues alguno podrá discutir si le gustaba más o le gustaba menos, pero lo que está claro es que a partir de ese momento se dice si se pueden entrar más comparsas o no, y el que se quiera montar una comparsa tiene que pasar por un organismo que regule todo eso. Creo que fue positivo y hay un momento de crecimiento muy bueno para la fiesta, porque se crean comparsas de todo tipo, ¿no? Comparsas que hoy en día han desaparecido, ¿no? Y realmente hay una diversidad y hay una alegría y tal, yo creo que muy, muy buena, ¿no? Y ya llegamos a la etapa de los 80-90, pues que la fiesta pues entra un poquito en un estancamiento, sigue siendo muy importante, sigue ganando, los desfiles van ganando, y en la etapa de Susi Segura, que es la previa a que estoy yo, bueno, pues ahí lo que hay es un apuntamiento brillante del desfile, ¿no? Se mete mucho en el desfile empieza a crecer ahí realmente el desfile empieza a diferenciarse de otras poblaciones. Yo creo que se trabaja mucho eso y se consigue, y es verdad que a partir de ese momento yo creo que el desfile ha dado un paso increíble, ¿no? Nosotros recogimos ese testigo y lo potenciamos, y luego se creó la entrada de capitanías, que no existía, se crea también la entrada de flores a la Santa, que tampoco existía en la época de Susi. Nosotros seguimos con todo eso y bueno, ahí se crean 2 o 3 actos, pero es verdad que la fiesta no evoluciona en otras cosas, ¿no? Y nosotros cuando entramos intentamos evolucionar como colectivo festero, reivindicándonos a nosotros mismos. Entonces creemos que es el momento de estar siempre con nuestro traje festero en todos los actos, de salir a la calle siempre con él, de intentar que el traje sea lo más bonito posible y lo más elegante posible. Creo que eso se ha conseguido, porque ya ves que las casullas se trabajan el doble, los trajes festeros se trabajan el doble, las presentaciones de moros cada vez son más bonitas, creo. Y bueno, pues nosotros potenciamos todo eso, y además potenciamos la parte cultural, que considerábamos que era muy importante, ¿no? Por ejemplo, para mí muy, muy importante es la música, ¿no? Y nosotros resulta que tenemos en Novelda varios compositores que no han tenido el eco que hubieran tenido. A todo el mundo conoce a Óscar Navarro, pero no sabe que Óscar Navarro es un gran compositor de música festera, que de hecho ha ganado certámenes de música festera en otras poblaciones. Y sin embargo aquí eso no se conoce, se le conoce por otro tipo de obra que es brillante, muy brillante, pero sin embargo en moros también es muy brillante. Y igual que él, pues bueno, hay otros compositores, ¿no? Pues en Novelda hay varios y hay varias obras y tal. Y entonces lo que hicimos fue recopilar eso y grabarlo para que quedara para siempre. Lo tenemos en digital, se trabajó con las 2 bandas, se trabajó con la Magdalena y se trabajó con la Artística, se trabajaron con los Orfeones, porque de hecho el himno de la Santa lo grabamos nosotros en nuestro CD, aunque no era de la música festera, pero creíamos que también formaba parte de nuestro acervo y lo grabamos, ¿no? Y bueno, hicimos todo ese tipo de cosas para dignificar un poquito la cultura en la fiesta, ¿no? Y lo que yo considero que es un sentimiento, ¿no?
que además nos aporta un pasado y nos hace pues continuamente revisarlo, y eso es bonito, ¿no? Bueno, y este año seguramente tampoco hayan fiestas de moros y cristianos, acumularemos para el año que viene 2 años sin fiestas. ¿Cómo crees que se llevarán a cabo y se celebrarán? Bueno, yo ojalá que veamos que podemos hacerlo de una forma libre y ya las medidas de seguridad estén un poco más relajadas, porque realmente hemos dado con la fórmula para que no tengamos pandemia, ¿no? Si eso ocurre, yo creo que las primeras fiestas van a ser, yo creo que muy emocionantes, muy emotivas. La gente realmente tiene muchas ganas de abrazarse, y en fiestas, no sé por qué, pues más, ¿no? Y realmente se está pasando mal. O sea, yo ahora recientemente en la media fiesta, en Midtime Fester, los WhatsApps eran casi para llorar, porque pues todo el mundo tiene muchas ganas, ¿no? Entonces yo creo que el reencuentro va a ser muy emotivo, muy emotivo. Creo que se van a disfrutar mucho y se van a recordar mucho tiempo. Yo creo que sí, porque la gente realmente, el que no es festero no lo entiende, pero ahí hay un sacrificio enorme. O sea, el renunciar a eso, se renuncia a todo, ¿no? Porque con la pandemia se renuncia a todo, pero renunciar a eso es muy difícil, ¿eh? Porque hay un componente sentimental muy grande. Pues Toni Cantó, muchísimas gracias por esta aportación histórica y personal de las fiestas de moros y cristianos. Muchísimas gracias a vosotras. Ahora con Susi Guillén, fue directora de este fester que tenemos aquí precisamente del año 2007. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Bueno, ¿qué nos puedes contar sobre esta revista? Porque, bueno, hemos visto con Toni Cantó que es una de las primeras revistas donde se retoma esta tradición del fester. Previamente, 2 años previos, habían sido como periódicos pues muy rudimentarios que se repartían en los desfiles, y anteriormente prácticamente nada. ¿Cómo te sientes o cómo te sentiste al retomar esta tradición? Pues en principio fue una experiencia que no nos esperábamos, porque realmente sí que queríamos darle una mayor autonomía a la fiesta de moros y cristianos. Como bien has dicho antes, la revista existía a finales de los 80, 90, la revista de moros y cristianos, y por otro lado el Betania. Pero por tema de presupuestos y de financiación, al final quedó Betania. Pero nosotros, como Fiesta de Moros y Cristianos, siempre estuvimos luchando por tener una revista propia, que realmente ensalzara lo que son las fiestas de moros. Entonces nos embarcamos en esta aventura, que al ser la primera podía salir muy bien o podía salir muy mal. En este caso, la verdad es que apostamos y ha salido hasta el día de hoy, todavía seguimos publicándola. ¿Qué planteamiento sigue esta edición? Pues normalmente se hizo porque, por ejemplo,
nosotros al acogernos a Betania lo que se hacía era una presentación de cargos festeros, con lo cual realmente lo que era la fiesta en sí de moros y cristianos no aparecía, porque hacías la presentación de moros y cristianos de los cargos festeros, pero ya no se sabía nunca más. Entonces, al retomar esta publicación, lo que hicimos fue publicarla en la media fiesta, un recuerdo gráfico de las fiestas anteriores, puesto que nuestros cargos festeros y lo que son las filas hacían un gran esfuerzo para que nuestras fiestas fueran grandes. Entonces realmente se quedaba como un recuerdo gráfico de las fiestas anteriores. Y entonces al presentarlo en la media fiesta, puesto que en la media fiesta se despiden los cargos festeros, era un reconocimiento a lo que habían sido las fiestas. Bueno, sin duda un gran reto, ¿no?, que se te planteó. ¿Cómo lo fuiste asimilando? Pues la verdad es que a lo largo de todos los festers la revista ha tenido vida propia. Esta primera revista, como era todo nuevo, no sabíamos cómo iba a salir, porque por ejemplo, ahora la gente lo que hace es, cuando se nombra el fester, ese mismo año ya se va proyectando la revista. En este caso no, en este caso la revista se hizo un mes antes. Entonces realmente no es lo mismo que ahora, porque durante ese mes pues el trabajo fue el buscar fotógrafos, el buscar apoyos y el elaborar la revista, no con poco tiempo, porque realmente era algo nuevo. Entonces pues nos adaptamos, porque también los medios eran muy rudimentarios, incluso la presentación, yo misma hice lo que fue el montaje del vídeo y todo. Hoy en día ya la verdad es que lo que es en sí el acto marca un antes y un después. Yo estoy contentísima porque cada vez va más. Exacto, cada vez va más, sí. Y esta tradición que comenzaste tú de retomar esta revista continúa y se aferra cada vez más aquí en las fiestas. Sí, yo creo que además le da empaque a la media fiesta, porque pese a que este año no tenemos media fiesta, la directora ha sido muy valiente y va a presentar la revista, que es lo que procede. Y realmente, porque por ejemplo, en este caso yo presenté 2 semanas antes la revista previa a la media fiesta, pero luego ya se ha hecho como un calendario. Entonces el viernes se presenta la revista, el sábado se hacen los actos de la media fiesta y el domingo se despide. Antes no, antes la revista se presentaba 2 semanas antes. Entonces yo creo que el juntarlo ha sido un gran acierto, porque de hecho, por ejemplo, este año que no se ha producido, sí que la gente esperaba. El viernes se presenta la fiesta, el sábado se despiden los cargos y el domingo es una jornada de convivencia. Cuéntanos los detalles técnicos de esta revista, quién la maquetó, todo el tema de las fotografías, cómo te las suministraron. Bueno, aquí en la revista, pues eso, éramos todos... yo siempre dije que nos embarcamos en un nuevo proyecto. Entonces ahí fue Tony Cantó el que lo ideó todo, y luego por ejemplo sí que tuve la suerte de que conté con Manolo Boyer y un amigo mío que es José Velasco. Entonces yo siempre he dicho que gracias a ellos salió la revista, porque yo nunca me había dedicado a estas cosas. Entonces claro, el contar con gente que siempre te apoye, pues la verdad es que es muy interesante y además te ayuda bastante. Entonces nosotros la revista la hicimos en el almacén de Manolo Boyer, que es un diseñador gráfico estupendo, y estuvimos ahí pues yo creo que todo el mes metidos. Y luego era muy chulo porque claro, como era la primera vez, tuvimos que buscar los fotógrafos y por dónde queríamos encauzar lo que eran todos los artículos y tal. Entonces lo planteamos qué tipo de artículos queríamos y luego buscábamos las fotografías que fueran para los artículos. Entonces estuvimos tardes y tardes buscando fotos, buscando todo lo que nos podía servir para montar la revista. Y luego aquí sí que quiero nombrar a una persona que desgraciadamente es fallecida, pero nos ayudó también mucho, que es Bello, José María Bello, que nos pasábamos las tardes y decíamos, es que nos estaríamos toda la vida viendo fotos y vídeos de moros, porque es que nos encantaba. De hecho, pues este año de pandemia lo he recordado mucho, porque eso, he tirado mucho de vídeos y decía, jo, es que con José María Bello siempre nos pasaríamos horas y horas viendo fotos y viendo vídeos.
Bueno, y en esta edición vemos una portada, la verdad, muy elaborada. Coméntanos un poquito los detalles. La portada es obra de Manolo Boyer y entonces la verdad es que fantástica. Y luego pues eso, le quiso dar el realce porque cuando me la presentó era la gente que se dedica a eso es la que mejor lo hace, ¿no? Entonces me la presentó, ¿te gusta? Y le dije que sí. Además, en la presentación de la revista siempre se presenta todo el acto y lo último es la portada, como el colofón final. Sí. Entonces yo, por ejemplo, eso me encantó esta portada porque yo dije que era como la puerta de Alicia en el País de las Maravillas, o sea, te abría un mundo desconocido. Entonces la revista era la puerta a las fiestas, que el año anterior sí que realmente tanto como la Capitanía de Negres había sido un antes y un después, que eso también tuvimos la suerte de que en el año 2006 todo lo que eran las filas, los cabos de escuadra, etcétera, se lo curraron mucho, en cuanto fue fantástico, tanto las filas de piratas, las de Negres, ahí hubo un salto, sí que se notó, o sea, el año 2006 fue un punto y aparte. Realmente yo creo que ahí fue cuando las fiestas despegaron, porque la gente se lo curró. De hecho, por ejemplo, tanto el pregón, porque antes iban al pregón vestidos de gala, entonces a partir de ese año ya se hacían los trajes festeros para acudir al pregón. Entonces, si nos damos cuenta y visionamos vídeos, vemos hasta el 2005 que la gente iba de una forma y a partir del 2006 es cuando despega todo. Y ya te digo, a mí la portada esta siempre me ha gustado por eso, porque era como un enseñarte lo que vamos a ver en fiestas. Y cada director ha hecho una portada de acuerdo a su gusto y a su personalidad, porque lo interesante también de esta revista es que cada director ha plasmado su personalidad, lo que más le interesa de la fiesta. Pues hay gente que le ha dado a lo mejor mayor interés a lo que son la música, luego hay gente que te ha hecho un recorrido por las fiestas, luego hay otro director que ha hecho un recorrido por las fiestas de otros pueblos, eso ya depende del director. Y aquí en esta revista, ¿qué rasgos tuyos podemos ver? Pues que me gusta mucho la fiesta, porque también aquí yo fui un poco conejillo de indias, yo sabía lo que me gustaba a mí, entonces sí que quería, porque yo pienso que es muy básica, o sea, no es, porque si luego vamos viendo otras revistas, realmente ya la gente, además compañeros míos directores, ya han sabido lo que querían en fiestas, entonces ya han buscado, por ejemplo, Berta, Pepe Gómez, Pedrolo, ellos ya al hacer la revista sí que sabían lo que buscaban. Mi amiga Pilar, lo mismo. Ellos ya enfocaban a lo que quería, yo no, porque primero que no tuve tiempo. Y luego sí que dije, vamos a hacer lo que yo quiero mostrar. Es un inicio a las fiestas. Y ahora, si tuvieras la oportunidad de hacer otro fester, ¿a qué lo enfocarías? Ay, yo no sé si haría otro fester. Yo no lo haría, no. Otro fester ¿Te quedas no. con este? Sí, porque además lo bueno es el primero. Entonces, pues eso, hemos abierto una puerta. Luego sí que colaborar como colaborar, no, ayudar. O sea, porque, pues eso, hablando, oye, ¿y cómo puedo hacer esto? ¿Y cómo puedo hacer esto? Luego, por ejemplo, amigas mías, oye, ¿y cómo lo podemos hacer? Porque yo pienso que la revista desde siempre tiene que contar historias. Entonces, por ejemplo, pues mi amiga Pilar, que sí que estuvo un poco más cerca de ella, oye, pues vamos a hablar de las filas que no se han hablado. Luego, por ejemplo, el año pasado lo hizo mi amiga y compañera de fila, Fina Canicio. Entonces, oye, ¿cómo vamos a enfocar esto? Pues si hemos pasado 50 años, mi otra amiga, que era Ángela, empezó los 50 años, cierra tú los 50 años. Entonces, si realmente has seguido la historia del fester, te abren y te cierran etapas. A mí por eso, en ese aspecto también me gusta mucho, porque cada uno te cuenta una historia. Bueno, pues esta fue tu primera edición, pero también has hecho más revistas. Coméntanos un poquito las diferencias entre cada una y el desarrollo que han llevado todas ellas. Sí, esta fue la primera revista que hice, no me dedicaba a esto, ni me dedico a esto, pero lo que pasa es que yo siempre, además en ese aspecto,
realmente luego a nivel emocional te das cuenta de cosas que desconoces. Yo ahí me he dado cuenta que soy muy egoísta, porque yo hago estas cosas porque me gusta y las vivo. Si no me gustase no las haría. Entonces, pues hago esta primera revista, disfruté mucho y era pues eso, una cosa nueva. Y luego a los 2 años me proponen la revista de Semana Santa, que además fue muy curioso porque yo estaba en el Corte Inglés y me llaman por teléfono. Y entonces, claro, me quedo así un poco, digo, ay, pues sí que voy a hacerla, porque además es que encima la Semana Santa me encanta. Y luego aquí da la casualidad de que Pedro Jiménez y yo nos cambiamos, porque yo hice el 2007 de Fester y él hizo el 2007 de Semana Santa, y luego él hizo el 2009 de Fester y yo hice el 2009 de Semana Santa. Si nos damos cuenta, la gente de Moros y Cristianos y la de Semana Santa siempre se entrecruzan. Entonces esas son las 2 primeras revistas, que además muy bien, porque yo pienso que esto, aparte de ser un privilegio, para mí es un regalo, porque gente que vive fuera, siempre que les he hecho un regalo, les he hecho el regalo, o bien de Fester o bien de Semana Santa, y la mayor satisfacción es cuando te dicen, ay, pero esto se hace en mi pueblo. Además, de hecho, con mucho cariño recuerdo una tía mía que vivía en Alicante, que estaba desligada de Novelda, ella y un amigo, y fui y le regalé las revistas de Semana Santa. Bueno, pues la emoción es que fue indescriptible, porque estaban muy orgullosos de lo que se hace en Novelda. Además, recordaban cuando ellos vivían aquí, en los años 50, y la verdad es que es súper satisfactorio. Y luego ya me embarqué en el Betania, que eso ya son palabras mayores, pero bueno, siempre he sacado lo bueno, y lo bueno de todo, aparte de que he trabajado con gente muy interesante, hay gente, la mayoría, que me han ayudado siempre, y has conocido cosas que desconocías. Pues muchísimas gracias por contarnos un poquito más sobre este Fester, y lo dicho, muchas gracias. Cuando queráis, ya sabéis.